lugar al que mi alma. Vamos a leer los primeros 7 versículos, pensar un poco y meditar en los versículos 3 y 4 hoy. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él, hablando de Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Me gusta eso, como ya compartimos la semana pasada, porque la serie sí está funcionando. Gracias. Porque las Santas Escrituras las tenemos en nuestras manos ahora, y como son inmutables, como nuestro Dios no cambian, Cristo mismo dijo: los cielos y la tierra han de pasar, pero no mis palabras, son eternas. Entonces Dios las puso en las Escrituras, son santas y inamovibles, son para todas las generaciones, de modo que podemos confiar. Pedro escribe acerca de eso en su segunda carta, del capítulo 1, cuando dice: nosotros tuvimos una ocasión donde vimos una visión, vimos a Cristo ser transformado, una voz que habló del cielo, pero tenemos una palabra más segura que esta. Cuando hace referencia a eso, habla acerca de la Biblia, que son las Escrituras, dice, la cual el Espíritu Santo guió a hombres en el pasado para escribir. Y eso es lo que nosotros tenemos. Un pasaje clásico de eso, no vamos a tomar tiempo para hacerlo, es Jeremías 36, donde nos habla cómo Dios utiliza la inspiración y cómo es que Dios inspiró a hombres a escribir las Escrituras. Y todo el pasaje de Jeremías 36, después si quieren tomar tiempo para verlo, es precioso, de cómo Dios hace esto y cómo Dios comunicó, y que la palabra escrita por Baruch, el escriba de Jeremías, cuando llegó al rey dijo: esto es lo que dice Jehová. Y no dice: fue escrito por los hombres, sí, pero esto es lo que dice Jehová. Y nosotros cuestionamos a veces las Escrituras, pero esto es lo que dice Jehová. Sí, está escrito por los hombres, ahí tienen razón, es imposible que no haya sido escrito por los hombres. Pero Jeremías lo describe tan preciosamente: y agarró el rey, cortó con una pluma, cortó la palabra de Dios, la rompió, la tiró en el fuego. Y entonces Dios lo mandó a Jeremías y le dijo: vamos a volver a escribir. Y la Biblia dice que Jeremías volvió a escribir lo mismo de nuevo y añadió más cosas a lo que Dios había dicho. Y la palabra de Dios permanece. Y obviamente, si ustedes hacen un estudio históricamente, es el libro más atacado, es el libro más vendido todos los años, es el bestseller todos los años. La Biblia ha sido el libro más vendido. Uno se pregunta ¿por qué? Si Dios no existe, si esto no sería verdad. El mejor libro de todos los tiempos, creo que bestseller terminó siendo 7 años, y la Biblia es bestseller todos los años. Bestseller significa el más vendido, y la Biblia siempre ha sido el libro más vendido. Y Voltaire en su tiempo dijo: la Biblia enseña 100 años será destruida. Cosa más insólita fue que el día que se vendió un papiro en Rusia de la Biblia, un papiro nomás, que lo vendieron a $500,000, se vendió el primer libro escrito por Voltaire en Francia por 25 centavos de dólar. Como una cargada de Dios, por así decir. Pero después la casa de Voltaire fue la primera imprenta de Biblias. Después que Voltaire murió, su casa terminó siendo la primera imprenta de Biblias. Es como Dios diciendo: mi palabra perdura. Voltaire dijo: en 100 años este libro deja de existir. Dios dijo: la palabra de Dios permanece para siempre. Es más, tu casa la vamos a usar para imprimir este libro. Y él dice: no puede ser. Y es como Dios soberanamente diciendo, como el hombre, el capitán del Titanic, ¿saben por qué se hundió? Porque cuando estaba saliendo dijo la terrible frase: mi Dios lo hunde. Años atrás había un jugador de básquet también en Estados Unidos, se llamaba Larry Bird, jugaba para los Celtics, para aquellos que siguen el básquet, ¿no? Y él era un jugador tremendo, pero un día le salió de la boca en un partido de la cancha: cuando yo ando caliente y estoy en estado, ni Cristo me para. La semana siguiente tuvo un problema de columna y no jugó más. Nunca más jugó. Y hay una página en internet que busca dichos de hombres y después las cosas que sucedieron. O sea, las vanaglorias humanas humilladas por Dios, trayendo a los hombres a mostrarles que
delante de Él, no podemos hablar lo que queremos y decimos. No podemos desafiar al Eterno cuando elevamos nuestras voces a Él. Romanos capítulo 1, versículo 3 dice acerca de su Hijo. Vamos a desarrollar esa frase un poco más, pero déjeme decirle la simpleza del Evangelio. Pablo dice en el versículo 1, al final, para el Evangelio de Dios, hace como un paréntesis que Dios había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras, y ahora nos dice qué es el Evangelio. Es acerca de su Hijo. Yo deseo que podamos entender esto esta mañana. Es el mejor resumen que la Biblia da de lo que es el Evangelio. Es acerca de su Hijo. Yo tenía algunas cosas anotadas que voy a empezar a desarrollar, pero no hay definición. Juan dice, el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Tú quieres decirme, si yo te preguntaría, ¿entiendes lo que es el Evangelio? Tendríamos que hablar de una persona. Lamentablemente, a través del movimiento evangélico y la tradición, hemos salido de la centralidad de una persona y nos hemos ido, por ejemplo, a destinos. Cuando hablamos del Evangelio hablamos de ir al cielo, o hablamos de no ir al infierno, y que el Evangelio tiene que ver con destinos. Y cuando hablamos con gente en la calle le hablamos de destinos. ¿Vos querés ir al cielo? Cristo vino al mundo para darte un destino. No, Cristo no vino al mundo para darnos un destino, ni para sacarnos de un lugar. Sí está incluido en el Evangelio, sí. Pero la esencia del Evangelio no es destinos, es una persona. Es acerca de no cielo. El Evangelio no es acerca de la condenación, el infierno, ¿sí? Está dentro del gran mensaje de Dios en el Evangelio. Que ocupa una parte en cuanto a maldición y bendición. Pero el mensaje esencial tiene que ver con la persona, con el desarrollo de la segunda persona de la divinidad, y Pablo lo utiliza en un término íntimo. No dice el Evangelio tiene que ver con el Salvador, tiene que ver con el Creador, tiene que ver con el Redentor. Dice, es acerca de es la intimidad de Dios. Su Hijo es un compartir de algo que Dios posee como lo más glorioso, lo más precioso que Él tiene. Por eso cuando estudiemos este pasaje, a la luz de Juan 3:16, Juan 3:16 cambia su luz. Juan 3:16 comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que quiere llevarnos de un destino eterno del infierno a un destino glorioso del cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Y la dádiva de Dios no es un lugar. Y la dádiva de Dios no es algo que nosotros vamos a heredar algún día. La dádiva de Dios es una persona. Dios no puede dar más de lo que Él ha dado en la persona de su Hijo. Por eso Pablo lo resume en esta forma, dice acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Y tenemos que tener cuidado cuando estamos estudiando el Evangelio, porque el tema del Evangelio nos hemos ido, como yo dije, a apartarnos de la centralidad misma. Déjenme citarles algo. A veces hablamos de ser adoptados a una familia. Sabés que ahora sos hijo del diablo y vas a pasar a ser hijo de luz, sos hijo de tiniebla, y todo eso son bendiciones que recibimos de parte del Evangelio. Son las añadiduras al Evangelio. Es Romanos 8:32. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? O sea, todas las cosas vienen juntamente con Él. Pero la esencia del Evangelio es Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Entonces, la esencia del Evangelio es haber llegado a un conocimiento pleno, claro, acerca de una persona. Yo te pregunto, ¿conoces el Evangelio? Me tendría que decir, sí, conozco a Cristo. Sí, conozco a Cristo. Conoces el Evangelio y me dices, bueno, sé que soy pecador y decimos un montón de cosas y no tienen nada que ver con el mensaje esencial de Dios. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo, su Hijo, muere por nosotros. Todo ese es ese mensaje que vemos en las Escrituras.
Pablo llegó a hablar acerca de ese amor bendito del Hijo en Gálatas 2:20, cuando dice: con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo por la fe, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, hablando del Hijo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un profesor de instituto que hacía siempre un círculo grande y decía: Dios amó al mundo, Juan 3:16. Efesios 5:24, Dios amó a la iglesia. Y después puso un punto y dijo: Dios me amó a mí. Y si yo soy el único pecador en el mundo, Cristo hubiese muerto por mí, porque me amó a mí, dice Pablo. Un amor particular, personal. ¿Se creía egoísta? ¿Se creía que el amor de Cristo estaba centrado en él? No, para nada. Lo que estaba diciendo es que a pesar de que Dios tiene un amor general y después tiene un amor particular para la iglesia, tiene un amor personal para conmigo. Y cuando más medito en cuánto Dios me ama, más las cosas en la vida se hacen muy sencillas. No hay cosa más preciosa que ser amado por Dios. De eso le aseguro. No hay nada más precioso. Entonces, lo que llamamos nosotros la buena noticia es una persona, no algo que viene de Él, sino Él mismo. Es su propia vida en abundancia. Juan 10, Cristo lo dijo de esta manera: Yo he venido para que tengan vida. Y luego añade: y para que la tengan en abundancia. Él me dijo: yo he venido para que vayan al cielo. Yo he venido para que no vayan al infierno. Yo he venido para que sean mis hijos. Sí, todo eso es una gloriosa verdad dentro del don de Dios. Me gusta cuando Jesús está hablando en Juan 4 con la mujer samaritana y le dice a ella: si conocieras el don de Dios. Y luego añade: ¿y quién es el que te dice dame de beber? Le pedirías a Él y Él te daría. Yo soy el don de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y dijo Cristo en Juan 6: yo soy el camino, la resurrección y la vida. O sea, el Evangelio está centrado en Él. Pero acá es donde yo quiero desarrollar ampliamente este texto esta mañana. Esta frase es lo glorioso que Dios nos ha dado. No me malentiendan, parte de sí mismo. Es la segunda persona de la naturaleza divina. Es verdad que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu están dentro de este regalo. Es una verdad. Está el amor del Padre, está el amor del Hijo, y en Romanos 15 está el amor del Espíritu. Todo es verdad. Pablo habla de la teología, la gracia de Cristo, la comunión del Espíritu y el amor de Dios. En 2 Corintios 13:14, siempre está Dios presente, pero el énfasis del Nuevo Testamento y en las epístolas y en los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan, es una persona de la divinidad. Y Dios está diciendo: te comparto, en el Evangelio te estoy compartiendo a Dios. Que Dios, la segunda persona. No mal entiendas, es lo máximo que hay. Es lo supremo, es lo excelente, es lo inefable, es lo glorioso, lo majestuoso. Es mi amor y es mi delicia. Te quiero compartir mi amor y mi delicia. Es mi complacencia. Es lo que yo más me deleito. Es mi Hijo. Te lo quiero compartir. Para que vos lo puedas tener, es horriblemente lo que Él va a tener que sufrir y lo que Él está dispuesto a pagar para que vos puedas tenerlo a Él. Pero Él es mi amor, mi delicia, y yo quiero que vos conozcas lo que yo amo y lo que más me complace en el universo. Es mi Hijo. Ese es el Evangelio. La noticia grata que Dios da a los hombres es: yo te voy a compartir mi Hijo. Lo he tenido eternamente y ahora en el tiempo lo quiero compartir a Él. Yo estoy deleitándome con Él eternamente. Siempre lo he tenido, siempre me he regocijado con Él. Ahora vamos a compartirlo en el tiempo y quiero que vos goces con Él eternamente también. Quiero que vos entres a mi gozo, quiero que entres a mi amor, quiero que entres a mi delicia, mi amor. No es otra cosa que mi Hijo. Fíjense el versículo 3. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios
con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Acá hay dos verdades gloriosas del Evangelio. La primera es según la carne y la otra es según el Espíritu. La Biblia nunca dice que Él fue hecho hijo de Dios. Nunca. No hay ningún lugar en toda nuestra Biblia que diga que Él fue hecho hijo de Dios. La Biblia dice que fue declarado hijo, pero Él fue hecho carne. Cristo no nació en Belén. Cristo descendió de una altura suprema, Filipenses capítulo 2, y entró en el vientre de la Virgen María, pero Él ya existía en la eternidad pasada. Miqueas 5 dice, sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Lo que nosotros contemplamos en su nacimiento es la parte que Él tomó necesaria para nuestra redención, porque Dios no puede morir. Hebreos 2 dice que tuvo que participar de carne y sangre para gustar la muerte. Él no podía de otra forma morir por nosotros si no fue hecho carne. Los ángeles no mueren, Dios no muere, el único que podía morir era el hombre. Entonces, Él tuvo que engendrarse y Dios lo engendró en María y Él nació justamente con ese fin y propósito. Él nació para morir. Juan 12:24 dice, para esta hora he llegado, para esta hora vine al mundo, para morir. No voy a escapar esto es porque yo vine y esto es porque me hice hombre, justamente para morir. Nosotros miramos a un bebé y decimos, ¿nació para qué? Lamentablemente su fin es que va a morir, pero en Cristo era un hecho particular y real. Nació para ese motivo, nació para morir. Pero Él no fue creado hijo, fue creado hombre, su deidad. ¿Se acuerdan en Isaías 9:6? Pasaje muy conocido, pero déjenme leértelo porque es precioso cómo lo dice Isaías 9:6. Habla de las dos naturalezas de Cristo. Había un predicador negro, esto algunos me lo han oído decir, pero siempre me gustó, cuando Jesús estaba en el templo a los 12 años y los sabios le preguntaban, tenía que responder dos naturalezas. Le preguntaron, hijo, ¿cómo te llamas? Y el predicador este negro, que me acuerdo, precioso como compartía las palabras, él dijo, la respuesta fue más o menos así. Bueno, dice, de parte de mi madre, eso es una naturaleza humana, me llamo Jesús. Pero de mi parte de mi padre, Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, muchachos, dice. El otro le pregunta, ¿cuántos años tenés? Bueno, dice, de parte de mi madre, 12. Pero de mi parte de mi padre, soy desde la eternidad. Lo miraron así, está rayado, pobre pibe. Bueno, dice, ¿de dónde eres? Bueno, dice, de parte de mi madre, ¿verdad? Pero de parte de mi padre, soy desde el cielo. Bueno, ¿a dónde vas? Bueno, dice, de parte de mi madre al Calvario, de parte de mi padre al trono. Cuando uno lo escuchaba, él decía, wow, qué exposición gloriosa de las dos naturalezas. ¿Cómo responde cuando tiene que responder? Las dos cosas son verdad. Soy temporal y soy eterno. Soy de ahí, de acá y soy de allá. ¿De dónde eres? Fíjense Isaías 9:6, ¿cómo lo dice? Un niño nos es nacido. Eso es su naturaleza humana. Hijo nos es dado, eso es su naturaleza divina. Tenemos las dos naturalezas. Niño nos es nacido, eso es su naturaleza humana. Hijo nos es dado, eso es su naturaleza divina. El santo ser, le dijo al ángel, que nacerá de... Enseguida el ángel le dijo, pará, no pienses que este recién vino, este es desde la eternidad, y el que va a nacer en tu vientre, este es hijo de Dios, no es hijo humano. Bueno, por eso no hubo hombre en esta relación de intimidad. Acá estuvo el Espíritu Santo y vos. Y por eso lo engendrado del Espíritu. Y por eso el Santo Ser que nacerá en ti será llamado Hijo del Altísimo. Hay tantos pasajes que mencionan esto. Pero bueno, esa es una de las porciones. Pero vuelvan ahí a Romanos, el capítulo 1, un momento. Déjenme decirles esto. Romanos 1. Oh. No logré abrir el mensaje. Bueno, Sammy está ahí. Primera vez que no grabo. Bueno, está bien.
Estaba pensando eso hoy que me iba a olvidar. Me pasa. Volví a empezar. Sí, no. Ya está, pero está siendo grabado ahí, así que ya está. Está bien. Después, no sé si se puede hacer audio de un video en Duda, ¿no? No creo, se queda grabado en Facebook. ¿No? Bueno, está bien. Ese mensaje, si alguno lo quiere tener, lo tiene que mirar en Facebook. ¿Qué va a hacer? Dice el versículo 5: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales también estáis vosotros, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. No, ojalá que entiendas esto, que no hay cosa más preciosa que eso. Lo he dicho otras veces, ¿no? Había un predicador, mismo que compartió esto. Él se crió con una madre que lo abandonó cuando tenía meses y vivían en el estado de Florida, y lo llevó en brazos hasta una casa. Golpeó la puerta y salió otra mujer y le dijo: me cuidas, bebé, que tengo que ir a buscar trabajo, a la noche vuelvo a buscarlo. ¿Quién va a pensar que va a abandonar a un niño, no? Bueno, este muchachito, bebé, fue dejado en la casa por providencia divina, dice una mujer creyente que me crió, pero a los 7 años murió ella y me dejó una traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Horrible traducción. Pero ese muchachito de 7 años salió a la calle, empezó a vivir debajo de un puente, y por 7, 8 años vivía ahí, vendía latas y botellas y demás, y después iba y estudiaba. En la mañana estaba re triste, afligido, y se iba siempre, se subía a la mañana para leer el devocional y leer la Biblia y orar y tener un tiempo con el Señor, y se fue arriba del puente y estaba mirando el sol, estaba amaneciendo, estaba re triste, y sintió una voz, dijo, no era audible, pero la sintió en su corazón, que decía, se llamaba Daryl, dice, con amor eterno te amo. Y bueno, se logró llorar, se regocijó y se fue cantando al colegio. Y cuando llegó, los muchachos ahí que lo conocían le dijeron, sabían que era huérfano, le dijeron: tenés una casa, te adoptaron. No, ¿qué pasó? ¿Tenés un trabajo? ¿Algo cambió? No, que nada cambió. Pero ¿por qué estás cantando eso? Porque esta mañana mi Señor, mi Dios, me dijo que me ama. Y hoy puedo cantar: sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, hoy me lo dijo así. Entonces, lo más precioso que podemos tener, quizás ahora no lo entiendes, no lo comprendes, pensás que es una casa, un trabajo, tener hijos, pero lo más precioso que tenemos es amados de Dios. Le digo, los hombres y mujeres que han tenido todo en este mundo y están hoy en el infierno, quisieran haber sido amados de Dios y conocer ese amor, les aseguro. Dice versículo 7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les leo rápidamente el versículo 3, pero en otras traducciones. Dice así, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia. Cuando Pablo dice el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo. Este es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació como hombre, de la descendencia de David, de su Hijo. Este es el mensaje acerca de su Hijo. Son buenas noticias acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La buena noticia trata de su Hijo. Otra traducción dice, la NBI dice, este Evangelio habla de su Hijo. Este Evangelio habla de su Hijo. Me entristeció esta semana leyendo un comentario que decía, el Evangelio habla en parte de su Hijo. No, la Biblia no dice que habla en parte. El Evangelio es un todo acerca de su Hijo. Las buenas noticias tratan del Hijo de Dios. La buena noticia acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Les escribo acerca de su Hijo. Dios ha prometido enviarnos a su Hijo. Esas son algunas de las referencias que tengo en cuanto a traducciones. Más o menos son 20. Todas hacen esa referencia. La pregunta es esta. ¿Qué es lo primero que comparte Dios cuando dice el Evangelio es acerca de mi Hijo? Ya lo cité. Pero vayan un momento a Mateo capítulo 3.
Mateo capítulo 3. Es una expresión que sucede 2 o 3 veces en la vida del Señor, en su vida terrenal. Mateo capítulo 3. Está en su bautismo, nos dice en el versículo 16, Jesús después que fue bautizado subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Saben que esa frase se utiliza de vuelta en Efesios capítulo 1, esa palabra griega. La misma frase que se utiliza para María, que era muy favorecida, se utiliza en Efesios 1, versículo 6, cuando dice: somos aceptos en el amado. El mismo amor, yo vuelvo a decirles, no creo que hay más amor de Dios para nosotros que hay para su Hijo, pero sí hay igualdad de amor. No es que sea menos, y no es que sea más. Dice: los has amado a ellos. Juan 17, como a mí me has amado. Entender que lo que Dios más ama en el universo es su Hijo. Por eso digo que es muy difícil para nosotros, especialmente los que no poseen hijos, pero los que poseen hijos y los aman, de pensar en que lo he notado a mi hijo Samuel, ahora de su hija pequeña, ya cuando ella se enfermó ahí en la clínica y me manda un mensaje todo quebrantado, estaba llorando porque ella estaba enferma y no había nacido 2 días, 2 o 3 días tenía, y ya su amor para con ella es incondicional. La ama porque la ama porque es una dádiva divina, la ama porque es de él, la ama porque es parte de él, y ya hay un amor incomprensible. Desde el vientre hay un amor incomprensible, pero ya cuando nace y uno la ve y ve la dádiva de Dios, es imposible el querer largar eso o entregarlo u ofrecerlo o que otros compartan ese mismo amor. Primeramente, no hay nadie que la va a amar como Samuel la ama o Dar. Obviamente, ambos aman ahora a Amy con un amor que ella no va a tener nadie que la va a amar así hasta que por ahí llegue su esposo y por ahí la ame a ella. Pero el amor del padre para con un hijo es impresionante, es incondicional, no se basa en conducta, se basa simplemente en amor. Es lo que dice Jehová en Deuteronomio capítulo 7: los amé, punto y aparte, y ahí se termina. Ahora, que Samuel ame a un chico de la calle, como ama a Amy, sabemos que no va a pasar. Ni a su hermano Johnny lo ama así. Eso no. Ni a sus padres lo ama así. Amy ha pasado a ser un plano de amor que él no tiene. D.A. Carson en su libro habla acerca de los 5 tipos de amor de Dios. Y uno de esos amores muy peculiares, el amor de esposa. El amor de Cristo para la iglesia es un amor de esposa. Después está el amor más profundo, dice Carson, que es el amor de padre a hijo. Esa relación es inquebrantable. Ese amor que Dios tiene para nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Es el mismo amor, es la misma relación. Y esto es lo que Mateo está diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, mi delicia. Y esto nos remonta al Antiguo Testamento, a Proverbios capítulo 8, cuando habla acerca de Cristo, que tenía 2 delicias. Cristo tenía 2 delicias. La primera delicia es: me deleito en Él, su Padre. Y la segunda delicia: me deleito con los hijos de los hombres. Entonces había 2 ángulos de su delicia. Una es la delicia de mi Padre, me deleito en Él completamente, y el Padre se deleitaba en Él. En realidad, en el hebreo dice que en la creación se morían a carcajadas los 2. Se disfrutaban en el hacer de la creación. Se la estaban pasando de bien. Era un pasar de bien impresionante. No sé si tenés una amistad así, o alguien así que estás todo el tiempo con esa persona y te estás muriendo de la risa. La pasar de bien siempre. Esta era la relación. Había una delicia íntima. La palabra literalmente que se usa es para la relación sexual.
Es el máximo placer que puede haber en lo que es el plano terrenal. Y Dios dice que esa relación entre Él y el Padre era así, entre Cristo y Él era así. Era una relación íntima, era una relación de morirse de risa, era una delicia entre ambos. A ese plano, esa intimidad, esa relación, la quiere reducir a los hombres y bajar y decir, también me deleito así contigo. Me deleito en la relación de yo como tu esposo y tú mi esposa, yo como tu padre, tú mi hijo, una relación íntima. O sea, lo que el Evangelio es Dios diciendo, lo que yo vengo deleitándome, quiero que ustedes lo deleiten también. Lo que es mi principal amor, quiero que sea el principal amor de ustedes, es mi hijo. Anoté algunas cosas. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice que nos dio su Hijo? ¿Qué vemos en Él? Número 1. Lo primero que vemos en Él es esa voluntad totalmente entregada a su Padre. Cuando pensamos en el Hijo de Dios en el Evangelio, tenemos una voluntad rendida. Pero es mucho más que rendida, porque es una delicia. Lo cantamos hoy, el Salmo 40, que es el 30 en las hojas, que es pacientemente espera a Jehová. Déjeme decirle lo que dice al final. Mi delicia es el hacer de tu voluntad. Todo el contexto de Hebreos es esto. Déjeme decirles esto. Voy a comenzar con un momento. Déjeme decirles esto. En Hebreos capítulo 1 se divide en 3 partes el pasaje. Hebreos 1. La primera es Dios hablando por el Hijo. Esa es la primera parte. Dios habló por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Ese es el Evangelio. Que el Hijo es el medio por el cual Dios se comunica al mundo, a los judíos, a la nación de Israel. Dios ahora por el Hijo. Pero después, versículos 2 y 3, hasta el 4, es Dios hablando del Hijo. Es Dios hablando del Hijo. Esto es el Evangelio. Hebreos capítulo 1 es el Evangelio. Es primeramente Dios hablando por el Hijo y después Dios hablando del Hijo. Y tiene tanto que decir de Él. Se entusiasma a Dios. Es el heredero de todo. Es por quien hizo el universo. Es la imagen misma de su sustancia. Es el resplandor de su gloria. Por medio de quien purificó los pecados de los hombres, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios está largando 7 cosas inmediatas acerca de Él y quiere describir la hermosura, la belleza de Cristo. Este es mi Hijo. Primeramente hablo por Él, hablo de Él y finalmente desde el versículo 5 hasta el 14 habla a Él. Le habla a Él. Es una conversación entre el Padre y el Hijo. Léanlo detenidamente. Dice más, al Hijo dice, tu trono por los siglos de los siglos es tuyo. Has amado la justicia, has aborrecido la iniquidad, por tanto te unjo con el aceite de óleo más que a tus compañeros, porque tú, Señor, permaneces para siempre. Los cielos han de pasar, pero tú eres el mismo. Hay toda una conversación entre el Padre y el Hijo. Eso es el Evangelio en su corazón. Es Dios hablando por Él, Dios hablando de Él y Dios hablando a Él. Ese es el Evangelio. Es una esencia tan preciosa. Pero fíjense conmigo, Hebreos capítulo 10. Quiero que noten esto rápidamente. Y me adelanto un poco, pero noten esto. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Y Sammy, ¿vos podés ver cuánto tiempo estoy? ¿O no sé? No dicen. ¿Alguien sabe cuánto es? Dice 48 minutos aproximadamente. 48. Gracias, Mauro. Tienes todo bloqueado. Impresionante vos. Es impactante. Versículo 5 de Hebreos 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Saben cómo me gusta eso? Te voy a decir por qué. Porque revela el conocimiento de Cristo acerca de su Padre, lo que quería y no quería. ¿Puedo hacerte una pregunta esta mañana? ¿Sabes lo que Dios quiere? Lo que a Dios no le gusta. Él le dice, no quisiste.
Fíjense, sigamos leyendo. Versículo 5. ¿Me preparaste cuerpo? En realidad, en el hebreo, que está en Salmo 40, con la cita de Salmo 40, dice, me has abierto el oído. Es una hermosa expresión. ¿Sabe lo que significa? Es que Dios dice, tengo que encontrar a alguien que me va a escuchar. Y que no solo me va a escuchar, sino va a hacer lo que se escuche. Y el único que me escucha y el único que hace lo que digo es mi Hijo. Porque Juan 8:28 dice, yo siempre hago lo que le agrada. Siempre. No es una exageración. Yo siempre hago lo que le agrada. Me has preparado cuerpo. La traducción literal es, me has abierto el oído. Me has abierto el oído. Es Isaías 50. Abrirás mi oído para que te oiga. Es un oído particular. Yo hablo, dijo Cristo en Juan 14, yo hablo solamente lo que oigo. Tenía un oído sujeto a su Padre. Todo su ministerio fue así. No había palabra que salía a su boca que era suya. Siempre era de su Padre. Tiene un oído. Y cuando llegó a la hora de la crucifixión, yo estoy seguro en ese momento que hubo conversación entre el invisible y el visible. Si estaba Cristo siendo abofeteado, le arrancaban la barba y hacían todo eso, y él estaba ahí parado, y seguramente le caían lágrimas de dolor, estaba sufriendo y le dolía eso, y papá estaba acá al lado, invisible, y le hablaba la vida. ¿Está bien? No hay problema, estoy contigo. Él lo dijo antes de llegar al Calvario, ¿se acuerdan? Él dijo, todos vosotros escandaréis de mí, pero no estoy solo. Dijo, mi Padre está conmigo. Cuando dijo eso, mi Padre está conmigo, hablaba de una presencia continua hasta la crucifixión. Si leen 2 Corintios 5, dice, Dios estaba en Cristo. Dios estaba ahí en el Calvario. Sí hubo momentos de abandono, lo sabemos, pero para un poco de horas, pero hasta el Calvario, Dios estaba en Cristo. Dios estaba sosteniendo a su Hijo. Versículo 7, noten. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Saben que la traducción, si leen el Salmo 40, está ahí, pero la traducción del Salmo 40 es esta. Dice así, el hacer tu voluntad me deleita, oh Dios. Y luego el salmista expresa qué significa eso. Tu ley está en medio de mi corazón. No hubo otro hombre en la historia que amaba más la palabra de Dios que el Hijo de Dios. Y que la misma ley de Dios le deleitaba. La voz de su Padre era su delicia. La voluntad de su Padre. ¿Puedo decirte esto? Lo tengo anotado más adelante, pero te lo cito nomás porque está en el paralelo. Que si Cristo no hubiese dicho lo que dijo en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, nadie de nosotros estaríamos acá. El que Él se negó a su voluntad para deleitarse en la voluntad de su Padre. Y uno dice, ¿cuál es la voluntad de su Padre? Que muera. Y que muera inmolado. La palabra inmolar significa violentamente matar. Él no solamente murió un infarto de corazón, es decir, lindo, pero la muerte de Cristo fue violenta. Era la voluntad de su Padre que Él sea quebrantado. Y Jehová quiso quebrantarlo, exponiéndolo a padecimiento, sujetándole, dice la Biblia en Isaías 53, sujetándole a padecimiento. Yo he pensado mucho en los padecimientos físicos de Cristo, de Salmo 22 o Salmo 69, donde lo expresan detalladamente. Pero hay un padecimiento que nunca alcanzo a entender, que no alcanzo a entrar, que ni sé dónde empieza ni dónde termina, ni sé cuánto agonía fue, no lo llego a comprender. La Biblia dice que el hombre conoce la angustia, la aflicción de su alma. La Biblia dice en Isaías 53:11, verá la aflicción de su alma. Y yo he escuchado muy pocos sermones expuestos sobre la frase la aflicción de su alma. Pero déjenme decirles que la palabra hebrea aflicción es la palabra trabajo hasta no dar más.
esa palabra agonizar hasta el extremo. Cuando Cristo agonizó en su alma, y cuánto agonizó Cristo en su alma, que la Biblia dice, el trabajo de su alma, Él verá el trabajo no de sus manos, no verá el trabajo de sus obras. Oh, era trabajador, no descansaba día y noche. Dice, mi Padre trabaja, yo trabajo. Trabajar no por la comida que perece. Yo he venido para hacer la voluntad de Dios. Mi comida es hacer su obra. Él me ha dado una obra. Padre, ya he acabado la obra que me diste que hiciese. Él trabajaba arduamente, pero había un trabajo interno del alma, de aflicción y agonía, que yo no comprendo, y que Él va a quedar satisfecho cuando vea a Miguel. Y va a decir, Miguel fue en mi agonía, Mauro fue en mi agonía, Luca fue en mi agonía, Jessica fue en mi agonía, Lisa fue en mi agonía, Mari fue en mi agonía. Todos ellos son mi agonía. Y al verlos quedaré satisfecho. Es ampliamente contento. Vale la pena. Yo le voy a traer una satisfacción a Cristo. Es incalculable el gozo que yo le voy a traer a Cristo. Cuando Él nos comparte, el Hijo, nos comparte todas las virtudes y todas las riquezas de Él. Primera de Pedro 2:9 dice, un pueblo santo, nación santa, para que anunciéis sus virtudes. La palabra virtud griega es excelencias. Sus excelencias, sus atributos y además de todo eso, sus eternas riquezas. O sea, que cuando Dios nos dio a Cristo, no pudo darnos más. Dios dio a Cristo, se dio vuelta, miró al cielo y estaba vacío, por así decirlo. No había más nada que dar. Vació el cielo con dar a Cristo. Entonces, ¿qué vemos en el Hijo de Dios? Este mensaje glorioso del Evangelio. Alguien que no buscó agradarse a sí mismo. No solamente agradar, son los dos ángulos siempre, ojalá me entiendan. El primer ángulo es siempre Dios, buscando agradarlo a Él. Pero el segundo ángulo es yo. Yo creo que Cristo nunca se hubiese sacado un selfie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nunca buscó lo suyo. No publicó nada tratando que la gente le diga, me gusta. Él, cuando hacía un milagro, trataba de que no lo cuenten. No es que quería que lo divulguen. Decía, no le digas a nadie. La Biblia dice en Romanos 15 que Él no se agradó a sí mismo. No hubo un momento en su ministerio, en 3 años o 33 años de su vida, donde buscó su bien o su satisfacción. O bueno, me voy a tirar un rato a descansar, ya está, yo serví bastante, listo, se terminó el tema. No. Podía haber venido al mundo tranquilamente y vivir en la mejor casa, pero Él tuvo que decir que este hijo que tenía Dios y que posee todas las riquezas del universo, dijo, no tengo. Y es la realidad genuina. No tengo dónde reposar mi cabeza. No sé cuán pobre eres, pero no sé si llegas a su pobreza. Conocemos la gracia del Señor, dice que siendo rico se hizo pobre, literalmente pobre. Se vació de todo. No tenía dónde dormir. No tenía para pagar los impuestos. Le dijo a Pedro que vaya a pescar. No tenía una tumba para morir, le prestaron una tumba. No tenía una casa para su madre, tuvo que pedirle al apóstol Juan para prestar. Literalmente murió, realmente pobre. Y es más, le quitaron su única vestimenta que él poseía y murió desnudo. No, se pone a pensar. Lucas 8 dice que dependía de las mujeres para su sustento. No es tan mal que una mujer no sustente, ¿no? Pero el hombre debe buscar su sustento. Pero Cristo se humilló aún más bajo y dejó que las mujeres lo sustenten en Lucas 8. La Biblia dice que le servían de sus bienes. ¿Qué clase de evangelio es este? ¿Qué clase de persona es Cristo que no se agrada a sí mismo? Y bueno, tengo solamente 16. Empezamos con la 1. Así que vamos a dejarlo para el 9 de julio. Pero déjenme decirles esto nomás.
que las virtudes y las riquezas del Hijo están dentro del Evangelio. O sea que el propósito de Dios de darnos a su Hijo es para que lo conozcamos. Por eso Pedro escribe esto, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por poder reunirnos esta mañana. Gracias por la visita de Mari con nosotros y gracias también por el cuidado que has tenido sobre Miguel y Morena, también sobre Lucas, Jessica, Ezequiel. Gracias porque pudieron llegar bien. Gracias por Sammy, por Dai, Amy que pueden estar con nosotros. Gracias por este tiempo juntos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a conocer acerca de tu Hijo, las virtudes de Él, las excelencias de Él, sus atribuciones, o lo que llamamos nosotros los atributos de Él, las inescrutables riquezas de Cristo. Padre eterno, Pablo magnificaba en su corazón la clemencia de Cristo. El Evangelio para él era la clemencia de Cristo. Cuánto afectó su vida la clemencia del Salvador. Pedimos, oh Dios, que tú puedas obrar en nosotros, que podamos conocer el Evangelio, que es conocer a tu Hijo, crecer en ese conocimiento. Guárdanos en el resto de este día, protege a los que tienen que viajar hoy de regreso en el de julio. Pedimos, Señor, que bendigas a Augusto, a Andrea, también los extrañamos con los chicos, Zoe, Vladimir y Timoteo. Pedimos que tú los bendigas en su hogar esta mañana. Una vez más te agradecemos por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo. Amén. He aquí que la presencia del Señor